Bueno, estamos aquí con otra entrevista de emprendedores de carne y hueso y hoy vamos a tocar a un gran emprendedor, una persona que es normal y corriente como tú y como yo, pero que un día decidió montar su propio negocio e iniciar su andadura. Y le quiero dar las gracias por la oportunidad que nos ha dado de conocer su empresa y de contarnos su historia, de cómo empezó, de cómo arrancó, lo que tuvo que pasar hasta llegar a este punto donde su empresa está en un crecimiento constante y estabilizada. Leo, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Que va, muchísimas gracias a vosotros por venir, por el interés y sobre todo por permitirme compartir mis vivencias con vosotros. Qué bien. Pues me gustaría que compartieras con la gente que nos está viendo cómo montaste tu negocio, cómo fue eso de crear tu propia empresa, porque antes de montar el negocio trabajaste en otra empresa. Cómo fue tu andadura hasta el momento de decidir crear tu negocio? Pues a ver, desde pequeñito siempre tuve la inquietud de poder montar mi propio negocio, siempre tuve la ilusión de poder llevar a cabo en un futuro mi propia empresa. Siempre me atrajo mucho el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, el tema internacional en los negocios. Pero sí que es cierto que, bueno, estudié en la universidad, me formé, empecé a trabajar en otras empresas. De hecho, la primera de todas que me dio la oportunidad en Azora Ambiental. Aprovecho este momento para agradecerlo. Luego continué trabajando en otras empresas hasta que llegó un momento en el que, no sé, pensé que era el momento de dar el salto y ya había adquirido los conocimientos, la experiencia, contactos y demás, y pensaba simplemente que era eso, el momento exacto para poder llevarlo a cabo. Es decir, que realmente montar un negocio, emprender, es una decisión o tú tenías todos los astros alineados, tenías todos los recursos, tenías ahí en el banco varios millones de euros para emprender y financiar tus clientes. No, ¿Cómo es eso? Porque mucha gente me suele comentar que para montar su propio negocio pues necesita tener una capacidad financiera, que necesita ciertos recursos, que bueno, que todavía no está preparado, que el mercado está en crisis, que no es el momento adecuado, ¿no? ¿Qué le dirías a toda esa gente? no, pues hombre, al final no se trata para nada ni de tener millones de euros, porque pocos son los que los tienen. Al final también, si coges y repasas la estructura empresarial de este país, la mayor parte de empresas son pymes. Las pymes empezamos todas con financiación, la mayoría con financiación propia y además limitada. Ya nos gustaría a todos poder disponer en el banco de cuentas muy abultadas, pero lo cierto es que no. Y es más el momento y la convicción o la ilusión o el que tú mismo tengas claro que ha llegado ese día. Entonces yo considero que evidentemente tienes que estar convencido de que tienes el conocimiento, la experiencia o la capacidad de poder llevarlo a cabo, pero más que dinero tangible es el hecho de tomar la decisión, de ir hacia adelante. Es decir, que podemos decir que se trata de un compromiso contigo mismo, de llevar a cabo un proyecto en un área específica. ¿Y por qué la fruta? ¿Por qué las soluciones agrícolas? ¿Por qué? ¿Por qué no eso y no como algunos clientes que tengo de veterinaria, de fabricación de sofás o de arte creativo? ¿Por qué ese negocio y no otro? Pues hombre, en mi caso fue porque la última empresa en la que trabajé antes de dar el salto estaba especializada en ingeniería agrícola, en temas de invernaderos, tecnología y demás. Fue un mundo que nunca consideré, nunca, realmente no pensaba. Yo vengo de la rama de economía, como bien sabes. Nunca pensé que pudiera ser un mundo tan versátil, flexible, divertido, un mundo que nunca te aburres y un mundo con una proyección internacional impresionante. Entonces, entré en el mundo agrícola. Yo soy de las personas que a día de hoy, como apasionado, afirma que todo el que entra en el mundo agrícola se queda o al menos le termina gustando y termina viendo el lado positivo. Y fue más por experiencia, conocimientos y contactos, es decir, lo que yo ya sabía hacer, más que otra cosa. Es verdad que el que es empresario o el que, en mi caso, emprendedor más que empresario, al final ves ideas o tienes ilusión en distintas cosas. No tiene por qué ser un sector. Pero sí que te tienes que sentir cómodo o tienes que sentir que tienes las capacidades para poder desarrollar el negocio que has elegido. Es decir, que de alguna manera este negocio como que te atraía, ¿no? Como que te Sí, llamaba, como cuando esa chica que te gusta en el verano, totalmente. que se te viene a la cabeza continuamente y no sabes por qué, pero siempre te acuerdas de ella, ¿no? Es como Totalmente. eh,
oye, ¿por qué se me viene a mí a la cabeza la fruta? ¿Por qué se me viene a la cabeza María y no Pepita, ¿no? Es decir, digámoslo así, como que te atrae algo y no sabes explicarlo, ¿no? Es un sentimiento, de verdad, un poco curioso. Es algo que tú ves la oportunidad o ves la ilusión o ves que realmente te nace en ese momento esa idea que has tenido y al final pues decides ir para adelante. Lo que te comentaba antes, tienes que tener claro, o desde mi punto de vista tienes que pensar que tienes las capacidades o las aptitudes para poder desarrollarlo. Por lo tanto, al final, algo que has vivido, algo en lo que has trabajado en este caso, te da esa tranquilidad de decir, oye, me siento cómodo en este sector. Evidentemente, quien haya trabajado toda la vida en otro sector se sentirá más cómodo en otro. El que sea capaz de ver negocios más allá incluso de lo que está trabajando, al final te tiene que atraer y tienes que tener esa ilusión de hacerlo. Y imagino que, como dice Manuel Carrasco, la vida no es un camino de rosas, es decir, que el camino del emprendedor no fue tomar la decisión y todo fue bonito, perfecto y maravilloso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino y en ese proceso te has encontrado momentos de bajón, de decir, mira, lo mando todo a la basura, estoy cansado, esto no hay quien lo aguante? ¿Te ha pasado esto? Hombre, sí, sí, sí. Yo además creo que cualquier emprendedor que haya empezado de cero, cualquier empresario que haya iniciado un negocio, ha tenido muchos días de esos, muchas situaciones o muchos momentos. Hay días que, y tú lo sabes bien, que te levantas y está todo en contra o lo ves todo negro y ves tus dificultades en 20.000 aspectos distintos del negocio y ese día pues te vas preguntando, pero ¿qué necesidad tengo yo de estar luchando de esta manera? O ves que te ponen barreras o ver que, no sé, distintos retos que al final son retos. Pero evidentemente tienes muchísimos días malos, muchísimos días que te planteas que quizás abandonar es una opción, aunque también es cierto que el que tiene esas ganas o el que está convencido de lo que está haciendo, aunque tenga ese momento de flaqueza, remonta y sigue para adelante y sigue luchando. Pero sí que es verdad que tenemos días malos como en todo en la vida. Y en esos momentos, ¿qué pensaste? ¿En qué te apoyaste? ¿En quién te apoyaste? ¿Cómo saliste de ese bache, ¿no? De ese agujero anímico que muchas veces los emprendedores pues vivimos desde la soledad, ¿verdad? Porque el porcentaje de gente que se lanza a montar un proyecto es bajo respecto a la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo saliste de ese agujero de estado de ánimo? Pues hombre, yo creo que al final, si tienes la suerte de que tu familia te apoya, como es mi caso, y te intentas evadir un poco muchas veces, decir, venga, pues dejo de lado eso. Yo otras veces buscaba el ánimo interior de decir, si otros lo han logrado, tú lo tienes que lograr. Si otros han seguido para adelante con las mismas o mayores dificultades que tú, no puedes desistir. Entonces, esa capacidad de resistencia, resiliencia, de lucha, de aguantar lo que venga, inherente en este caso al emprendedor y al empresario, es lo que te hace seguir cada día. Pero sí que tienes que buscar el apoyo. Y como bien has dicho, hay muchos momentos de soledad, muchos momentos en los que no ves que puedas compartir cómo te estás sintiendo, no ves que puedas hablar con otras personas, porque también muchas veces, incluso dentro del círculo de empresarios y demás, la gente solo habla de sus éxitos. No habla de los días malos, de, oye, es que ayer me levanté y no pude cerrar una operación en la que llevaba meses trabajando y qué mal me ha ido o qué cabreado estoy o para qué estoy yo luchando contra esto. Eso no lo dices. Entonces, sí que es cierto que hay veces que pues tú mismo sacas ánimo del fondo de ti mismo o de sentarte con algún ser querido, alguna persona especial que te anime y que te empuje a seguir luchando. Pero es complicado, hay días difíciles, sí, Claro. es cierto. Y teniendo en cuenta todo eso, ¿qué característica, qué valor, qué destacarías de un emprendedor de éxito? Porque desgraciadamente las estadísticas dicen que el 85, o sea, casi 9 de cada 10 emprendedores a los 5 años han tenido que cerrar su empresa, ¿no? Para ser esa persona sobre 10, ese 10% que resiste después de 5 años y que al final tiene éxito, ¿qué destacarías? ¿Qué tendrías que tener que no tienen los que al final terminan cerrando? Pues, hombre, puede haber muchísimas características. Yo siempre digo que solo hay una, o desde mi punto de vista solo hay una, y es la actitud. La actitud con la que afrontas esos días malos, esos problemas, esas dificultades. Hay veces que tú marcas un camino y hay veces que tú defines cómo quieres el negocio
pero tú sabes bien que el mercado te lleva por donde considera que te tiene que llevar. Tú puedes creer que todo vaya por este lado, pero hay giros. Entonces, al final es la actitud la que te hace levantarte cada día y luchar cuando hay dificultades, la que te hace irte el último o llegar el primero, la que te hace tener siempre, porque yo considero que al final el que es emprendedor, el que tiene la suerte de haber llegado a este punto en la vida, siempre tiene, en cualquier momento de su día a día, siempre tiene algo en la mente de su empresa o de su negocio, siempre está pensando cómo dar un paso más, cómo ir un poquito más allá, cómo mejorar algo. Entonces, la actitud, para mí la actitud, la energía, las ganas de ir hacia adelante, de luchar pase lo que pase, es lo que marca la diferencia, porque buenas ideas tiene uno de cada 1000. O sea, me refiero a buenas ideas con diferencias impresionantes, un Facebook, un IBM, un Microsoft, son ejemplos increíbles y brutales en los que todos hemos dicho, oye, me encantaría llegar, pero la realidad es que eso son no utopías, pero es uno de cada cuantos. Entonces, el otro 99,99% de los emprendedores o empresarios es gente que lucha, que trabaja, que no se cansa. Entonces, para mí es todo lo resume la actitud. Totalmente. Hace poco hacía un vídeo en YouTube que hablaba de esto y ponía un dato curioso. En Madrid hay más de 31.000 locales dedicados a la restauración. Y obviamente no todos están llenos, pero hay algunos que siempre están llenos y tienes que hacer reservas y son muy caros, ¿no? Y la idea es la misma, la idea es dar de comer a las personas, pero cómo tú la ejecutas es lo que diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces los emprendedores creen que tienes que tener una idea estilo Amazon, estilo Netflix para triunfar y no, simplemente coger algo que te guste, algo que te atraiga, algo que te apasione, lo que sea, una veterinaria, la fruta, un restaurante, y hacerlo de forma diferente, innovadora, creativa, aportar algo que no esté, pero a tu forma, a tu manera, con tu esencia. No se trata de inventar la pólvora, se trata de coger la pólvora, ponerla de otra forma y ofrecerla de otra manera que sea más atractiva para el mercado. Y claro, dentro de todo el entorno empresarial, pues hay diferentes agentes clave, ¿no? Y aquí me gusta siempre hacer una pregunta trampa, ¿no? ¿Qué sería más importante para Leonardo, el trabajador, el cliente, el proveedor? ¿Qué dirías tú de todo ese entorno empresarial que es lo más importante? Pues hombre, a ver, las tres figuras son importantes. Las tres figuras influyen directamente en tus resultados, en tu negocio, en tu día a día. Yo sí que te diría que los trabajadores, la gente, la estructura de la empresa es lo más importante. Es una buena estructura que te acompañe, sin un buen equipo que vaya contigo, no tienes nada, no tienes posibilidad de reacción, no tienes flexibilidad, no, al final eres tú solo contra la marea. Entonces yo te diría que la gente, tu propio equipo, es lo primero. Luego, evidentemente, los clientes. Es otro factor totalmente determinante. Si no tienes una buena masa de clientes o una rentabilidad en esos clientes que tienes o no eres capaz de llegar a tus clientes, no tienes negocio, no tienes empresa. Sí. Y por último, los proveedores, que de alguna manera también, evidentemente, te acompañan en ese día a día. Son parte de tu ecosistema y son parte de la rueda en la que tú estás metido. Incluso gracias a ellos muchas veces se pueden conseguir operaciones que de otra manera no podrías conseguir. Entonces, al final estamos todos interrelacionados y de una manera y de otra nos necesitamos. Entonces, totalmente. Todos los factores son importantes. A mí me gusta a los trabajadores, tú los llamas compañeros, yo los llamo colaboradores, y siempre en mis conferencias hago una analogía, y es que una empresa es como un equipo de Fórmula 1. Solo vemos al piloto, ¿no? El director general o el CEO de la empresa. Pero detrás del piloto, detrás del director general o el responsable comercial, hay un montón de personas detrás. Por supuesto. Y cuando ese coche de Fórmula 1 entra al taller, entra al pit stop y tienes que cambiar los neumáticos, que llevan 4 tornillitos, si uno de los mecánicos, solo uno de los mecánicos, aprieta mal uno de los tornillos, ese tornillo que cuesta 30 euros manda a la porra los 30 millones de euros de coche y de esfuerzo que han hecho todo el equipo. Entonces, es muy importante que las personas que están empezando instruyan, entrenen, formen y que acompañen en ese proceso de aprendizaje a sus trabajadores. ¿Para qué? Para que realmente sean colaboradores implicados y también que estén integrados en la forma de trabajar. Es decir, que sean
que sientan los colores realmente, ¿no? Que sean parte 100% y que lo sientan como suyo, porque una llamada de un cliente mal atendida o atendida de mala manera o no saber gestionar el enfado de un cliente es algo que marca la diferencia. De hecho, leía en un libro sobre el poder de los hábitos de Charles Duhigg que Starbucks en sus baristas, que ellos lo llaman socios, a sus trabajadores le llaman socios, a sus baristas gastan una formación de en torno a $4.000 inicialmente para gestión de clientes, o sea, para gestionar emociones, Claro. trato de clientes. O sea, fíjate qué importante, ¿no? ¿Y tú cómo lo haces, Leo? ¿Cómo motivas tú a tus trabajadores? ¿Cómo los entrenas? ¿Cómo les enseñas todo esto? ¿Qué haces para que ellos estén realmente motivados y sientan la empresa como suya? Pues a ver, a día de hoy yo creo que los retos con el personal son incluso mayores que antaño, porque antaño quizá era un tema de salario, de condiciones directas y objetivas. A día de hoy hay algo más, hay, vamos a decir, una parte que es intangible y que tú tienes que saber leer. Además, cada trabajador es distinto, el uno del otro. Cada uno necesita cosas distintas, motivaciones diferentes para seguir dando lo mejor cada día. Yo, por un lado, intento que todos ellos se sientan identificados con la empresa. Eso es lo primero, que sientan los colores, la filosofía, el trabajo. Gente, yo ficho por actitud, no por currículum. Evidentemente, la aptitud se da por hecha en el momento que tú recibes un currículum y cumple con los requisitos mínimos que tú quieres en el puesto de trabajo. Sí. Pero a partir de ahí, para mí, lo que marca la diferencia es la actitud. No se trata ni de juegos complicados, ni de pruebas difíciles, no. Para mí es ver qué ganas tiene esa persona. Y a partir de ahí, hacer que esa persona se integre dentro del equipo. Entonces, esa integración al final lo que lleva es que luchen por algo que consideran suyo. Dentro de eso, evidentemente, dejando a un lado lo que son condiciones económicas, que cada puesto de trabajo lleva las suyas, como es lógico, es más el ofrecerles libertad, flexibilidad, que puedan compaginar vida personal con vida profesional, que tengan capacidad de decidir y de aportar a la empresa. Entonces, para mí, todo, si conectas todos esos puntos que estamos hablando, al final te dan un trabajador comprometido que a día de hoy es complicado encontrar y es difícil dar con la tecla de las personas que te acompañan en este camino, que como hemos comentado es bastante difícil y bastante complicado. Entonces tienes que tener un buen equipo detrás que vaya contigo. Totalmente. Yo creo que hoy en día lo que escasea no es la tecnología, no son los recursos financieros, no es las oportunidades de negocio. Lo que es más difícil de gestionar y de conseguir para las empresas realmente es ese capital humano. Sí. Hoy en día, gracias a Dios, la tecnología está más accesible que nunca, es más asequible que nunca porque cada vez se va poniendo más barata. Sí. Tenemos medios, acceso a financiación que antes no existía. Pero tener gente realmente formada, que conozca el sector, que conozca al cliente, que sepa relacionarse internamente con los otros compañeros, eso es vital, eso es crítico. Y de hecho, Richard Branson, que es el dueño de Virgin y es un gran empresario, dice que el cliente número uno es el trabajador. Él destaca, ¿no? Para él lo más importante es el trabajador, ¿no? Y bueno, llegado a este punto, te tengo que hacer la pregunta del $1.000.000, ¿no? La pregunta más difícil que creo que se hace en esta entrevista, que es, ¿un emprendedor nace o se hace? Bueno, es complicada la pregunta. Evidentemente, me voy a llevar el $1.000.000 si acierto. A ver, el tema, yo siempre pienso que hay un doble componente, es decir, hay un componente que nace y un componente que se hace. El componente que nace es el componente de tener esa ilusión, de tener esas ganas de que en algún momento tú te plantees ser emprendedor o ser empresario. Ese componente es algo que tú tienes que sentir desde antaño. O sea, que no es algo que digas tú de repente hoy a mí me ha nacido la ilusión de ser emprendedor o empresario, sino que es algo que has sentido en el tiempo, es algo que tú mismo has pensado en algún momento que querías llegar a ese punto. Entonces, por esa parte yo creo que se nace. Pero también es cierto que cuando llegas al punto en el que das el paso, en el que avanzas, en el que dices, me pruebo, ese día se empieza a hacer. Es decir, a partir de ese día te enfrentas a dificultades, te enfrentas a problemas
y en la carrera no nos lo han enseñado, no nos han dicho cómo ser emprendedor, no nos han dicho cómo se hace una empresa, cómo se da de alta, qué capital inicial necesitas. Capital inicial no me refiero simplemente a societario, ¿no? Una SL tiene un requisito. No, simplemente la realidad. Oye, pues voy a tener que hacer una página web. ¿Eso qué capital voy a necesitar? Un logo, un nombre. Es decir, para iniciarte, a partir de ese día, el empresario se hace. En el momento que tú das el paso, ya te digo, el punto inicial se nace y a partir del día que das el paso, se hace totalmente. Totalmente. Mi abuelo, como bien sabes, tú lo conoces, él empezó sin nada, empezó sin formación, sin estudios, sin financiación, sin apoyo, en una época de crisis mayor que la actual, en la posguerra civil española, donde había esta hambre en España, ¿no? Como en Venezuela. Y él se hizo a sí mismo porque fue haciendo prueba y error. Es decir, que siempre recuerdo que decía la frase de que la experiencia es la madre de la ciencia. Y es que la ciencia médica, la ciencia del deporte, todas las ciencias se han creado a través de la práctica. Podemos tener un manual de cómo montar en bicicleta, unos libros para aprender inglés, pero solo equivocándote es como aprendes, ¿no? Entonces tenemos que soltar ese miedo al fracaso. Yo siempre digo lo mismo, yo he montado más de 30 proyectos en todo el mundo, de los están vivos creo que unos 16 de los 30, o sea que he tenido que fracasar para aprender y eso se trata, ¿no? En cada país es diferente, cada sitio es un mundo totalmente distinto y bueno, para rematar la entrevista me gustaría pues que la gente pues conociera de Fresco y Agroindustria Solution, ese servicio que das a nivel mundial, qué es lo que ofreces y que lo compartieras también en tus redes sociales, tu web, que pudieran encontrarte, aunque yo lo pondré en la descripción debajo del vídeo para que puedan encontrarte, pero que Perfecto. ellos sepan a lo que os dedicáis. Perfecto, pues bueno, en Agroindustrial Solutions nos dedicamos a consultoría e ingeniería agrícola principalmente, también al suministro de productos y de insumos agrícolas. Trabajamos en más de 20 países, desde Latinoamérica, África, Oriente Medio, Asia. Gracias a Dios a día de hoy no hay barreras geográficas. Estamos muy especializados en consultoría de producción intensiva, en cultivos como pueda ser bajo invernadero o bajo cubierta. Y luego en De Fresco, pues es una empresa que nació posterior a Agroindustrial Solutions como respuesta a algunos clientes que nos pedían el ayudarles a vender la fruta y la verdura que producían. De manera que nosotros mismos creamos una empresa de exportación de fruta principalmente, aunque es fruta y verdura, pero el producto principal es la fruta. Y estamos vendiendo en los principales supermercados de Europa a día de hoy, aunque también hemos exportado a otros países como Canadá, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Malasia, Singapur, Emiratos. Perfecto. No hay barreras. Bueno, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? El resultado cuando uno emprende es impredecible, no sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí tenemos que tener claro es que, pues aquí podéis ver un emprendedor de carne y hueso, personas pues que normal y corriente un día decidieron tomar una decisión, independientemente de las circunstancias, independientemente de los recursos financieros, independientemente de cualquier otro factor externo, y su entrega ha sido incuestionable. Ha habido muchas veces que Leo ha tenido que ir a una feria, a un congreso, a una reunión, a buscar un cliente nuevo, a abrir un nuevo mercado, y lo ha dado todo, y hay veces que ha salido bien, hay veces que no ha salido bien, pero no nos podemos dejar un gramo, ¿no? de energía, y al final, pues como digo en mi libro, todo emprendedor y toda persona tiene que hacerse su test de la almohada, ¿no? Es decir, que cuando por la noche vaya a la cama, se acueste y diga, yo no sé yo no sé cuál va a ser el resultado, pero sé que he dado todo lo que había en mí, y creo que es una de las cosas que tenemos que destacar de los emprendedores, y por eso yo a mi gente, a la gente que me sigue en las redes sociales, le digo héroes y heroínas de carne y hueso, porque, bueno, Leonardo y yo también somos padres, tenemos vida personal, tenemos pareja, tenemos amistades, aparte de todo esto, ¿no? Y hay que ser un auténtico héroe para llevar el día a día, ¿no? Muy coordinado. Creo que el enfoque y la concentración es clave, es decir, el tiempo es un recurso limitado y yo tengo que darle muchas gracias a Leo porque su tiempo es muy valioso y lo ha compartido con nosotros, lo ha compartido con vosotros. Es un ejemplo real de lo que es empezar pues sin nada, desde cero,
que es lo que siempre os digo, en mi entrenamiento online, en mis formaciones, se puede empezar desde cero, simplemente tomando la decisión, dando los pasos correctos, haciéndolo en continuidad, en constancia y, oye, quizás hoy no, quizás mañana no, pero al final vas a llegar, ¿no? Porque, pues como decía mi abuelo, ¿no? Si con tesón se emprende y hasta el final no se desmaya, hasta lo más difícil se aprende. Se aprende todo en la vida, se aprende a montar un negocio, simplemente cuando tú das esos pasos, ¿no? Ese viaje de 1000 millas hasta donde está Leo con una empresa estable, en crecimiento constante, facturando cada año más, se consigue a través de un proceso. No sé cuántos años lleva ya Leo en todo esto. Pues justo 5 ya. 5 añitos, ¿no? Es decir, que muchas veces empezamos, ¿no? Y el primer año es como, uff, no veo la luz, ¿no? Y el túnel, y el segundo año y estás en el túnel y solo ves oscuridad, ¿no? Pero poquito a poquito, pues se va a ver ese atisbo de luz, se va a ver un poquito más de esperanza y tenemos que seguir continuando, dando pasos. No nos podemos volver de la mitad del camino porque si no, al final, todo ese esfuerzo que has hecho atrás se pierde, ¿no? Sí. Aquellos que estéis en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, podéis contactarlo. Su equipo se desplaza a cualquier parte del mundo. Son personas que trabajan con empresas muy potentes. España es uno de los principales exportadores de frutas y de verduras del mundo. Entonces, ellos tienen una especialización muy buena. Os invito a que veáis en la descripción su página web, que lo contactéis con todo, sin compromiso, le pidáis presupuesto, le pidáis información y solo tengo que deciros que gracias por vuestro tiempo, es vuestro presente y para nosotros ha sido un gran regalo. Nos vemos muy pronto y mientras tanto ya sabéis, pasito a pasito, construir ese puente que va desde donde estáis hasta donde queréis llegar. Espero que estéis muy bien y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y ánimo a todo el que quiera emprender. Hasta pronto.